Bien, continuando entonces con la entrega. Hasta ahora entonces lo que hemos hecho es simplemente recuperar los datos ingresados por un usuario en variables, sí, variables independientes, por decirlo de alguna forma, y por algo voy a destacar la palabra ahorita, independiente, ¿sí? De manera de recuperar esos datos y por ahora imprimirlos por pantalla, ¿sí? Hasta ahora ya vimos la naturaleza de esas series de estrategias de truquitos que se tienen que hacer a nivel del lenguaje C, ¿sí? Con el flush, más que todo. Y con el gets, que es otro elemento para recuperar datos si quieres recuperar datos la línea completa, para no tener el inconveniente de los espacios en blanco. Quiero presentarles a continuación un nuevo concepto, que son las estructuras, ¿sí? Struct, como lo menciona el lenguaje C. Una estructura, como dice el blog, programando en C, es una estructura que es un conjunto de datos, ¿sí? Posiblemente de diferentes tipos, ¿sí? Ahorita vamos a ver que agrupados bajo un mismo nombre para hacer más eficiente su manejo. Es decir, ahora yo voy a ver la variable como si fuese, si estuviera viendo un objeto. Voy a ver, por ejemplo, el objeto cliente. Y el objeto cliente tiene cédula, nombre, apellido, sexo, fecha de nacimiento y dirección. ¿Sí? Variables, son variables de diferentes tipos de datos, que es lo que sería un ejemplo para lo que es un struct. Estas estructuras es muy recomendable utilizarla porque de esa forma la vamos a almacenar en los archivos, ¿sí? Es decir, yo no voy a ir almacenando variable 1, 1, no. Voy a tener un conjunto, o sea, un objeto, así por lo general, ¿cómo se llama? Un objeto que está estructurado, ¿sí? Con sus atributos ya mencionados, y esos mismos van a ser almacenados en el archivo. Esto me permite una forma estratégica de organizar y tener una claridad absoluta sobre el manejo de lo que vamos a hacer a continuación. Entonces ahorita vamos a ver lo que son las estructuras. ¿Cómo las incorporamos? Bien sencillo, ¿sí? Hasta ahora esto es lo que teníamos de código. Voy a definir acá id, la palabra reserva struct, ¿sí? Y voy a definir acá, simplemente voy a definir los tipos tal cual como lo definí acá. Es más, esto que está aquí, fíjense lo que voy a hacer, lo voy a borrar y lo voy a copiar aquí, ¿sí? Entonces lo voy a hacer de la forma como debería hacerse correctamente, que me diga el tipo de dato y su atributo, ¿sí? Por supuesto me faltó la cédula, que es de tipo entero, ¿sí? Si vamos al orden, pudiésemos colocar entonces el orden tal cual estratégico. No hace falta colocar que se debe organizado, pero a fin de tener una organización visual como programador, es importante tenerla, ¿sí? Entonces, estoy definiendo una estructura, y esa estructura, después de la comilla, le voy a dar el nombre de ese cliente. Le voy a dar el nombre que yo quiera, pero estratégicamente es como para decir structure cliente, punto y coma. Entonces, de esa forma estoy definiendo una estructura para el caso de el módulo de cliente como tal. Así mismo se puede replicar para los siguientes módulos. Por ahora vamos a entender el concepto bien claro. Simplemente entonces una estructura es una forma de organizar, ¿sí? Fíjense como que si yo dijera, bueno, voy a tener una variable tipo ese cliente, y esa variable tipo ese cliente va a tener cédula, nombre, apellido, sexo, fecha de nacimiento, dirección, ¿sí? ¿Qué voy a hacer aquí en el main ahora? Importante, aquí tengo que cerrar punto y coma, ¿sí? Voy a definir una variable ese cliente, o de tipo ese cliente, con el nombre objeto cliente, así lo llamo, ¿sí? Entonces fíjense los cambios que va a representar esto. A partir de acá, que es donde se hace referencia a cédula de identidad, ¿sí? Entonces ya no va a ser solamente la cédula, sino que esto va a anteponerse lo que es el objeto cliente punto cédula, ¿sí? Como para hacer referencia a es la cédula de mi objeto cliente, por ser un elemento estructurado, ¿sí? Objeto cliente. Entonces voy a replicar, lo he hecho copiarme para hacer referencia a el atributo nombre de mi objeto cliente, el atributo apellido de mi variable objeto cliente,
el atributo sexo de mi objeto cliente. Si mal no recuerdo, creo que lo puse en mayúscula, ¿verdad? Sí, objeto cliente mayúscula. Es importante diferenciar mayúscula de minúscula porque si no, no lo entiende. De hecho, fíjense que ahí dice objeto cliente, del tipo de ese cliente. Una ayuda muy buena que aparecen los ID. Fecha de nacimiento, objeto cliente, punto, para hacer referencia que es el atributo fecha de nacimiento de mi variable objeto cliente. Y por supuesto la dirección, objeto cliente punto dirección, ¿sí? Lo mismo hacemos acá, pero aquí sin ampersand. Objeto cliente cédula, objeto cliente nombre, objeto cliente apellido, sexo, fecha de nacimiento y dirección, ¿sí? Fíjense que la única, entonces cambio que hice, no sé por qué me copia, lo copié mal aquí con C mayúscula, cliente C mayúscula, dirección, ¿sí? Vamos a salvar, vamos a compilar. Entonces de esta forma vamos a trabajar con lo que son los elementos. Fíjense que uno me quedó por ahí en objeto cliente, por eso es que hay que colocarlo tal cual. No lo ubico, aquí está en el nombre. Miren, me lo está señalando acá, objeto cliente. Compilamos y efectivamente compila completo, ¿sí? Entonces de esta forma es que vamos a empezar a trabajar con las estructuras. Vamos a definir una estructura, que esa es una estructura es para organizar mis elementos, ¿sí? Elementos que llamaremos objetos. En la carrera, a medida que avancen a nivel de programación, ya empezarán a asociar es cuando escuchen la palabra estructura con objeto, ¿sí? Le vendrán a la mente y aclararán ciertas dudas con esto. Entonces simplemente, fíjense que ya en el main definí simplemente la variable objeto cliente, y en la estructura es que defino los atributos, lo llamo atributo, que compone el objeto cliente, ¿sí? Vamos a ejecutar, a ver qué sucede. 1, 1, 12, 6, 8, 9, 6, 7, 3, Edward, Castañeda, masculino, 1977, Lomas de Palomar. Algo diferente. Y efectivamente se conserva lo mismo, ¿sí? Sí. Ahora a nivel de estructura ya tengo un código mucho más organizado y efectivamente cumple la misma función. Entonces muchos dirán, bueno, pero ¿por qué entonces el cambio? Justamente por el cambio, por la eficiencia, por la forma de organización, la lectura del código, ¿sí? Manejar estos escenarios, créanme que es muy idóneo para lo que es la programación, inclusive utilizando elementos reales, ¿sí? Ya no son variables sencillas, esto es una variable compleja, ¿sí? Pero que se entiende como una forma de organización. Entonces ya introdujimos el tema o el concepto de estructura, que lo vamos a utilizar para lo que son las referencias para almacenar en los archivos, ¿sí? Hasta aquí esta entrega, nos vemos dentro de un momento.